Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Hoy la conversación es con Mauricio Toro, representante a la Cámara del Partido Verde. Fue también director del ICETEX y vamos a conversar con él sobre varias cosas de lo que está pasando en estos momentos en el país. Me alegra mucho saludarlo. Bienvenido, representante. ¿Qué tal va todo? Ricardo, lo mismo, feliz de estar con usted, un saludo a la audiencia y contento de compartir un rato. Bueno, vamos a hablar de varias cosas, le estaba diciendo, pero quisiera empezar preguntándole por una de ellas, que es la agenda antiderechos que está buscando imponer el gobierno de Abelardo de la Espriella. Y estamos viendo en estas 2 semanas y piquito más del gobierno, estas dos autopistas por las que están dando. Una es todo el tema, por supuesto, de la atención del desastre, de la tragedia, del terremoto y bueno, y ahora de los incendios en el departamento del Tolima, y la otra es muchos anuncios que están ocurriendo, todo lo que tiene que ver con las relaciones internacionales, Israel, etcétera, pero particularmente este tema de la agenda antiderechos. De eso que se ha conocido, se ha anunciado, se ha dicho, ¿qué ha sido lo que más le ha llamado la atención de lo que ha planteado el nuevo gobierno? Mire, le voy a decir que varias cosas me han impresionado, pero como decían por ahí, nos sorprende, no nos No, sorprende porque sí. desde campaña el presidente había sido claro que iba a tener una agenda antiderechos, una agenda machista, agenda que no cree en la igualdad y mucho menos en la diversidad. Y lo empezó a demostrar con acciones más contundentes de lo que nosotros nos imaginamos. Lo primero, el nombramiento de quien iba a ser el director del DNP, una Sí. persona con una hoja de vida impecable e intachable, una persona que viene asesorando a muchos gobiernos en temas puntuales, técnicos, específicos en el DNP. Y lo primero que hicieron estos antiderechos que rodean al presidente fue montarle al señor una noticia de que él había ayudado a construir el plan de desarrollo de Petro cuando también hizo el de Santos, también trabajó en el de Duque, es decir, un técnico, y cuando se les cae un poco esa pantalla, lo que nos dimos cuenta era que efectivamente lo estaban sacando de juego porque era una persona abiertamente gay, casada con un hombre y con un niño adoptado, razón por la cual entonces uno empieza a ver que la agenda es todo el tiempo en contra de la diversidad y de la igualdad. Miremos lo que pasó en el ICBF, una directiva para desaparecer la denominación de niñas, empezar a invisibilizar lo que implica una agenda de igualdad y una agenda de derechos. Miremos un poco lo que está pasando con diferentes entidades donde lo que han venido es a poner personas cristianas a profesar la fe en contra de la igualdad para afectar los derechos LGBT. No más miremos quién es el agente liquidador del fracasado Ministerio de la Igualdad. Un pastor cristiano antiderechos, como para mandar y torear constantemente a quienes defendemos los derechos por la diversidad. Así que pues no es algo que nos sorprenda, pero sí es algo que es muy preocupante porque empieza uno a ver entonces una agenda cristiana antiderechos en todo el gobierno, desde la primera dama para abajo. De los nombramientos del gobierno, me pierdo yo, o no, me pierdo yo. Creo que no hay, pero usted me corregirá si estoy no estoy en lo cierto. No hay ningún nombramiento de alguien que sea abiertamente homosexual, ¿no? No, 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 y Sí, donde esa persona se deje coger si existe, la sacan. sí, La, sí, la, sí. la sacan, o sea, no les importa el qué tan honesta es, qué tan trabajadora es esa persona, qué tan técnica, sino con quién se acuesta. O sea, llegamos al nivel que les molesta más alguien que no comparta la misma identidad sexual de ellos que si es superiormente técnica y moralmente mejor para un cargo de esos. A eso hemos llegado. Y en lo que ha leído, en lo que ha visto de este nuevo gobierno, ¿quiénes creen? Usted me estaba hablando de ese entorno del gobierno de Abelardo de la Espriella, trata de meter estas cucarachas en la cabeza. O bueno, y él mismo también creerá en eso. Pero ¿quién cree que puede ser determinante en estos momentos en el gobierno para llevar a eso? Sabe que yo no sé quién pueda ser la persona, porque rumores hay muchos en los pasillos Mm, aquí del Congreso y de Presidencia, claramente. culpan entonces en muchos casos a Carlos Alonso Lucio, Mm, quien es muy cercano al presidente, culpan algunos pastores cristianos, de hecho al mismo ministro Playero de Vivienda Beltrán, también es sí. señalado por como es ser pastor que hace parte, digamos, de esa agenda de tratar de eliminar cualquier posibilidad de igualdad en el gobierno. Entonces, son tantas las personas que lo rodean que es difícil. Yo creo que esto no es solo una sola persona, son muchas personas y como pescan en río revuelto, aprovecha también para poner sus cuotas políticas, aprovechando un poco la vida personal y privada de cada persona. Representante, ¿usted es el único congresista en estos momentos en este Congreso abiertamente homosexual o hay más?
Después de que salió una organización de derechos diciendo que volvía yo otra vez a ser Sí. el único, levantó la mano un representante del Centro Democrático del Departamento del Valle, Santiago Castro, a decir que Ah, él sí, también es era verdad. una persona diversa. Lo que pasa es que en el caso, digamos, de esa persona, esperen que me entró una llamada y se me volteó esto. Esa Tranquilo. persona, pues desafortunadamente, no tiene, digamos, una agenda dirigida a defender los derechos LGBT, sino que es de la teoría de cada cual se forma como puede, cada cual se logra lo que quiere, y el tema no está en la falta de oportunidades, sino en la falta de trabajo propio. Es decir, el pobre es pobre porque quiere, más o menos. Más o menos. Sí, es que se lo pregunto porque siento que el periodo anterior estaba pues Angélica Lozano, Carolina Giraldo, Cancimance creo que era el departamento de Putumayo. Había más esa presencia. ¿Se siente solo en esta lucha en estos momentos para dar en el Congreso estos 4 años con esta agenda? Me siento como cuando llegué siendo el primer congresista abiertamente gay de Colombia elegido al Congreso, es Mm. decir, en una soledad, con una preocupación, pero hoy esa soledad se siente más dolorosa porque en ese Congreso de 2018 al 2022 no había una agenda antiderechos, no existía una bancada antiderechos. Hoy, además de que tenemos un gobierno antiderechos, también hay una bancada de congresistas que se han ensañado contra nosotros, que se organizaron y que ya, digamos, es grande. Es decir, tenemos unas 8 o 9 personas en Cámara de Representantes organizadas para dar una cruzada ante los derechos de la población diversa, y eso me genera muchas preocupaciones. Se lo decía a algunas organizaciones de no me pueden dejar solo en este momento porque es cuando más unidos tenemos que estar para dar la pelea y dar la lucha, y desafortunadamente pues yo soy el único que hoy ha quedado en el Congreso para eso. Ya le voy a preguntar sobre todo eso, de esas peleas que se pueden dar en el Congreso, esas amenazas que hay, pero quisiera plantearle otro de los temas que está sobre la mesa, que estuvo sobre la mesa la semana pasada de esa agenda antiderechos, que es ese fantasma que vuelve a revivir 10 años después, nos devolvimos 10 años a los tiempos del plebiscito, cuando escuchamos hablar con tanta intensidad de la ideología de género. ¿Usted cómo describe, explica eso de la ideología de género para el que escucha 1000 veces hablar de eso y repite y repite y repite? Bueno, en las iglesias cristianas ya les habrán dado una versión de qué es eso, pero para usted, ¿qué es? Eso es un cuento chimbo. Eso es un distractor para coger y culpar a una tal teoría de ideología que pretende convertir como si fuera un rayito homosexualizador, decía una senadora, a todo el que pase por el frente de una política pública, como si las leyes obligaran, como si una ley que busca la igualdad obligara a que todo el mundo entonces fuera LGBT o demás. Y entonces utilizan este fenómeno de distracción. Pero le voy a decir qué es la ideología de género o de dónde nace. La ideología de género nace por allá a finales de los 80s, 90s, por un grupo de personas conservadoras, ultracatólicas de la Iglesia Católica y grupos políticos conservadores y mujeres conservadoras que criticaban a aquellas mujeres liberales que buscaban la igualdad y la paridad en la participación de los cargos de elección popular y en las empresas y compañías de las mujeres. Es decir, mujeres liberales que decían, necesitamos más igualdad en política, necesitamos más derechos donde nos permitan a nosotras como mujeres tener la misma remuneración de los hombres. Y ellas empiezan una cruzada que arranca en los Estados Unidos en los 20 por allá cuando pedían el voto femenino, y estas mujeres ultraconservadoras católicas y grupos conservadores religiosos empezaron a decir que las mujeres que buscaban la igualdad de género entre hombres y mujeres eran pecadoras y lo que iban a hacer era destruir la sociedad, y acuñaron en los 80s, 90s el término ideología de género. Esto lo escribe Ratzinger también por allá Ujú. cuando era cardenal, antes de ser papa en el 89, diciendo que la ideología de género pretendía poner en el mismo lugar a las mujeres que a los hombres, y que esas mujeres liberales iban a acabar con la familia, iban a acabar con el Estado y la sociedad, porque una mujer autónoma que no dependía de su marido y que no iba a estar dedicada a cuidar a los hijos y a procrear, era una mujer que iba a generar un desequilibrio en el concepto de familia, por lo tanto el mundo se iba a acabar. Acuñan ese término y entonces ahora lo reviven en el plebiscito por la paz, diciendo que simplemente ahora es lo que hoy llaman woke, que es una cruzada de personas diversas a buscar igualdad para convertir personas, que es finalmente
el movimiento woke, que es otra cosa que esto nace por las negritudes, es decir, la ideología de género va migrando hoy a lo que es el término woke, sino que no está tan usado. La ministra de Transmuta. Educación hace poquito la transmutó y entonces habló Ujú. de woke y la gente queda como perdida. Woke es la evolución de esa falsa teoría de ideología de género para decir finalmente que son personas que quieren transformar la sociedad según el espejo como lo ven las personas diversas, es decir, carreta y paja. Yo tenía la referencia de lo del Papa Ratzinger, de cómo había adoptado ese apelativo de la ideología de género, esa idea, o ese cuento chimbo, que me apropio también esa denominación que usted hace. Pero ¿en qué momento cree usted se la apropian esas iglesias evangélicas? Claro, coincidió con el plebiscito, pero ellos venían con ese discurso en esas iglesias. ¿Por qué lo hacen específicamente estas iglesias evangélicas? Yo creo que esto les dio fuerza fue en el plebiscito, es Mm, decir, en el plebiscito cuando se empieza a hablar de que la población LGBTIQ+ había sido víctima directa del conflicto armado por parte de todos los claro. actores de la guerra, es donde nosotros decimos, oiga, también deben incluirnos a nosotros, porque a las personas LGBT las mataban en el conflicto armado por ser LGBT. Somos víctimas especiales que requerimos una protección especial, como las mujeres y los campesinos. Esto se acepta en las discusiones del proceso de paz, lo aceptan la guerrilla, en este caso las FARC. También hubo una dirección de ataques contra la población diversa en los municipios, los territorios, y entonces ahí es donde ellos desempolvan esto que estaba guardado desde los 90, no lo habían vuelto a usar, y lo tiran en la discusión y se dan cuenta que tumban casi que el plebiscito por la Claro. paz. Entonces se dieron cuenta que el poder de Era muy poderoso. confusión y este fantasma, eso es como el coco, no existe, no está, es un mito urbano, pero que ellos encarnan religiosamente para meter miedo y decir que van a volver gays a los niños y las niñas, que les van a enseñar a ser trans, que los van a transformar, que les van a hacer cirugías y operaciones, y entonces eso cala muy fácil entre los padres y madres que con razón se iban a poner nerviosos y tumban entonces parte de ese acuerdo de paz. Entonces esto lo vuelven y lo meten al congelador y ahorita vuelven y lo sacan un poco en esta campaña y hoy lo van a utilizar como arma para atacar la diversidad en un país donde cabemos todos. Representante, ¿cuál es esa línea delgada que muchos padres de familia dirán que, por supuesto, en una sociedad los padres de familia son muy conservadores, pues porque quieren cuidar a sus hijos, porque tienen muchos miedos y demás? ¿Cuál es esa línea delgada entre la educación sexual y esto que usted me dice de ese fantasma que muchas veces dicen, no, es que hay gente que les dice a los niños que existen posibilidades de cambiar de género siendo menores de edad y demás? ¿Ese susto que genuinamente pueden tener algunos padres de familia es válido o es parte simplemente de la educación sexual? Primero, creo que es un invento que se han metido estas iglesias y activistas donde creen que es que la educación sexual es decirle a los niños que pueden transitar en el género como crean y como quieren y que si se pueden operar mañana, entonces lo van a hacer. Empiezan a crear unas mentiras y desconfiguración alrededor de lo que es la educación sexual. Nosotros lo que hemos dicho es que en un país como el nuestro las cosas hay que hablarlas como son, que hay que desenclosetar los temas, que a los niños hay que hablarles de qué es la vulva, de qué es el pene, de qué es el seno, de qué es su cuerpo, que su parto nadie los puede tocar, que nadie, absolutamente nadie, sin, digamos, su autorización y la de un padre si son menores, sobre todo nadie se puede acercar y empezarles a hablar de los riesgos de lo que esto implica. Eso es lo que nosotros hemos propendido, pero también hemos dicho que hay que hablar en el momento adecuado. Por allá dicen estas iglesias que es que de los 3 años se les va a hablar de educación sexual. Por Dios, es que no, ni siquiera pueden recibir la información porque no han aprendido ni siquiera a Pues no saben escribir, leer, no saben no leer a los saben 15 leer. años. Llegan a decir que es que a los 3 años, nosotros estamos hablando es cuando empieza la preadolescencia, cuando van a arrancar, ellos tienen que saber de educación sexual para evitar embarazos no deseados, para evitar, y desde muy chiquitos sí tienen que entender el cuerpo y no dejarse tocar absolutamente de nadie, y eso es parte de la educación sexual. Y más adelante, cuando se empieza de la preadolescencia a hablar, pues hay que hablar de qué son las categorías LGBT. ¿Por qué? Porque ahí vienen los problemas de suicidios, ahí vienen los problemas de bullying, ahí vienen los problemas de rechazo, porque nadie sabe lo que está sintiendo un niño y es maltratado, y es hablarles con respeto de que existimos, de que somos. Mira, yo te voy a decir una cosa, Ricardo, yo desde chiquito sabía quién era. Yo sabía que era una persona gay, yo sabía que no era igual a los demás compañeritos míos y yo hubiera tenido una vida mucho más feliz y una infancia mucho más feliz
si a mí me hubieran dicho que no había ningún problema, que Claro. yo podía sentirme como me quería sentir y nadie me iba a matar, asesinar, echar de la casa, echar del colegio y no iba a haber nada absolutamente malo con que yo estuviera sintiéndome así. Esta conversación hay que abordarla en la adolescencia, no a los 5 años, no a los 8, nadie está hablando de eso. Entonces, simplemente unos mitos alrededor de la educación sexual y otra discusión, digamos, mucho más adelante tiene que ver con lo que pasa con la población trans, que implica todo un proceso de transformación para muchos de esos jóvenes que se habla desde los 18 años cuando toman mayoría de edad y que seguramente desde los 17 o 16 empiece a haber estas conversaciones, pero eso es íntimo de los padres y es una, digamos, situación que los padres tendrán que trabajar, pero aquí nadie está hablando de que vamos a convertir y a meter a estos niños en este cuento, sino decirles, hay que hablar las cosas como son, qué es una persona LGBTIQ+, cuál es su identidad de género, que no está mal, y sobre todo, para prevenir embarazos y enfermedades de transmisión sexual, hablar de educación sexual. Pero ¿qué dicen estos grupos cristianos? De eso no se habla. Eso será cada cual que lo hable cuando esté grande, y ahí es donde empieza el error y la confusión. Toda una paradoja eso, representante, que usted hablaba de que les enseñara a los niños a no dejarse tocar y pues lamentablemente en muchas de estas iglesias, tanto cristianas como católicas, lo que termina pasando es que ha habido casos gravísimos de niños que no saben de educación sexual y terminan eso, abusados sexualmente por pastores y curas. Le voy a decir una cosa, es que el 97% del abuso sexual infantil se da dentro del hogar o el círculo cercano de la familia. Muchos casos de ellos, el pastor, el cura, alguien que es cercano y que aprovecha ese poder sobre el niño. Y ese 90 y pico por ciento, 98% que es del círculo cercano, el 99% es de personas heterosexuales. Es Claro. decir, O sea, a veces. imagínese, A veces. imagínese. Un drama total. Y le quería preguntar, usted ahorita me estaba diciendo la frase, nos sorprende, no nos sorprende de que este gobierno haya hecho esta apuesta y pues no sorprende que Villas Morales haya dicho lo que dijo la semana pasada de revisar las cátedras escolares y demás. Pero ¿cuál cree usted que es esa apuesta detrás de eso? Consolidar el poder de estas iglesias, implantar ese chip de la ideología de género en todos lados. ¿Qué está buscando la ministra de Educación con esa declaración de la semana pasada? A mí me sorprende y yo creo que esto tiene que ver con el viceministro que llegó al Ministerio de Educación, que había escrito sobre muchos temas alrededor de ideología de género y de formación escolar y demás, que pudo haberla hecho caer en un error, porque lo que hoy hay en el Ministerio de Educación es la política pública de educación sexual y reproductiva en colegios, donde no se habla absolutamente de nada más que cómo los niños se tienen que cuidar, cómo a qué edades se les tiene que enseñar educación sexual y reproductiva y cómo hablar de sexualidad con tranquilidad, que es lo que hace que un país tenga menos embarazos deseados, menos ETS y menos tasas de suicidio por no entender puntualmente quién es, cómo y dónde. Entonces, siento que cae ella en un error inducido. Y lo que sí tengo que decir es que al final, pues esto tiene que ir dirigido seguramente a seguir posicionándose en esta agenda que ellos han llamado, ¿cómo es que la nueva narrativa, cómo es que le llaman A la batalla ellos? cultural. La batalla cultural, Cultural, sí, que sí. es un movimiento global de las extremas derechas para tratar de consolidar un poco como su posición electoral en las familias que hoy, pues ante el miedo del fracaso de la izquierda, por lo menos los agarran de ahí, los confunden y pues los adoctrinan. Es el Ah, mismo adoctrinamiento del que se quejan. hablemos estos minutos del Congreso, de varios proyectos, pero quisiera preguntarles desde ese Congreso que usted me estaba contando ahorita, que están armándose, comillas, unos representantes antiderechos, ¿cuáles son esos derechos que usted cree que puedan estar en amenaza? Porque, bueno, está la adopción de parejas del mismo sexo, el matrimonio igualitario, el aborto, que son esos tres, pero que están puestos sobre la mesa, se lo digo, pero están en amenaza teniendo en cuenta que tienen una tarea difícil, es aprobar en el Congreso y después pasar a la Corte, una Corte que en algún momento podrá cambiar de mayorías, pero pues a hoy no da señales de acabar con esa jurisprudencia que ellos han sentado. Pues lo primero es que se abre un debate que ya se da por sentado, es decir, Ah, como si nosotros abriéramos otra vez el debate de si las mujeres deben y pueden votar o ah. no. Sí, Que está sí. abierto en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Imagínese, o sea, Increíble, es increíble. como volver al siglo pasado y es como volver a abrir una cosa que ya está saldada, donde las sociedades tienen que evolucionar y mirar hacia adelante. Es que uno cuando mira retrovisores solo cuando va en reversa.
y estos parecen que quisieran devolvernos a ese momento de la Inquisición. Entonces lo que hace peligroso esto es que finalmente de martillar y martillar rompen al final la sociedad y puede terminar en una locura. Y esto no es alarmismo, es que ya pasó en Kenia, está pasando en África, pasó en algunos países del Medio Oriente donde se había avanzado y hoy se retrocede. No nos vamos lejos, vámonos a Perú, por ejemplo, donde la expresidenta Dina Boluarte volvió a catalogar la homosexualidad como una enfermedad mental cuando ya habíamos salido eso en los 80s. Entonces empezamos a encontrar que eso pareciera estar lejos, pero se va acercando y es muy peligroso para una sociedad tan polarizada además en este momento. Entonces, un plebiscito y algo que empiece a avanzar contra los derechos de la igualdad, pues es preocupante y a veces las cortes no resisten, pero además de martillar y martillar ellos van a poder elegir algunos magistrados, al final esa carga de la corte se invierte y de un momento a otro terminamos nosotros entonces pues se prohíba el matrimonio igualitario, aunque se prohíba sin duda la adopción por parejas del mismo sexo y entonces esa es la preocupación de nosotros, que esa agenda antiderechos pueda terminar haciendo un hueco en nuestra sociedad y ponernos a retroceder en lugar de avanzar. Sí, es cierto, ese tema de la corte, las mayorías son muy frágiles. Y otro tema que a mí particularmente me impacta mucho, representante, es el tema de las terapias de conversión. Ese tema que los aliados evangélicos del gobierno de ultraderecha se le han atravesado una y otra vez a no dejarlo prohibir. Insisten en defender esas terapias. ¿Usted va a insistir en esa idea en el Congreso que fracasó, naufragó lamentablemente en el Congreso anterior? Sí, desde que arranqué en 2018 no hemos podido avanzar y tenemos que avanzar. De hecho, Estados Unidos las prohibió, Canadá las prohibió, Australia las prohibió, Nueva Zelanda, Suiza. Es decir, esto no puede seguir pasando en un país al que alguien lo sometan a tortura, a baños de agua fría, que le quiten con esponja de brillo su primera capa de piel, que le hagan exorcismos, violaciones, todo lo que hay alrededor de una terapia de conversión para decirle que usted tiene que convertirse en lo que esas iglesias creen que usted debe ser, es decir, su identidad de género y su orientación sexual cambiada a punta de tortura. Y ellos quieren seguir, por primero esto es un negocio al Sí, que le obvio. cobran a familias. Esto le cobran a familias desde 1 millón hasta 15 millones por curar a sus hijos y esto termina en una tasa alta de suicidio. Decía un activista por ahí cristiano que era que las personas LGBT se suicidaban, era porque se les había metido el diablo, no entendían cuál era su orientación e identidad y que terminaban, no, se suicidan es porque no son aceptadas, se suicidan es porque los someten a terapias de conversión y les torturan. Entonces vamos a seguir trabajando en esa ley para acabar las mal llamadas terapias de conversión y permitir que en Colombia cualquier persona que quiera hacer sea con tranquilidad, con paz y sin miedo a ser violentada. Pero lo triste de esto es que aquí caen son menores de edad, que ahí sí entonces no les importan los derechos de los menores de edad, ahí sí les permiten que estos vejámenes les ocurran. Entonces vamos a seguir avanzando para prohibirlas y en esta soledad tendremos que encontrar aliados y aliadas en el Congreso que entiendan lo peligroso y sobre todo evitar la narrativa que han impuesto, que es que queremos meter curas, psicólogos, rectores y padres a la cárcel y evitar que su tarea de educar ocurra y eso es falso. Es que cualquier persona que someta a una tortura a alguien para cambiarle su identidad, no importa su profesión y si es padre o madre, se va para la cárcel porque es secuestro y tortura. Claro. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces vamos a intentar volverlo a sacar adelante. No hay nada que curar, que es la frase que han repetido ustedes los que han promovido esta idea de prohibir las mal llamadas, que también digo, son mal llamadas terapias de conversión. Pero ¿quiénes hacen hoy esas terapias en Colombia? ¿Ustedes cómo tienen mapeado eso? ¿En qué ciudades es más fuerte? ¿Quiénes las realizan? Que están en las iglesias, por supuesto, pero ¿qué hay detrás de eso? Una industria gigantesca, lo hacen en centros, por ejemplo, de desintoxicación para personas con adicciones, donde le prometen algunos psicólogos que no se deberían llamar así, una terapia para cambiar a su familiar. También lo hacen muchas iglesias cristianas. Nosotros tenemos cientos de denuncias, víctimas que han venido hablando después ya grandes sobre cómo lo han hecho. Iglesias cristianas donde muchos padres dicen, mire, al pastor tengo este problema, mi hijo, mi hija me está diciendo que es gay, que es lesbiana y entonces le dicen, tranquila, esto es falta de Dios, nosotros le podemos ayudar, se los llevan a un retiro espiritual de una semana y en ese retiro es donde les violan, les golpean, pero además, como son menores de edad, en su mayoría lo que les dicen es, si
Si usted cuenta lo que aquí pasó, su familia va a estar condenada al pecado por siempre. Ustedes van a ser y sus papás se van a morir y sus papás van a perder todo lo que han construido y van a ser por siempre culpados por Dios. Y entonces esos niños pues terminan no diciendo lo que pasó, llegan diciendo que se transformaron y finalmente o hay suicidios o en su defecto unos traumas psicológicos a largo plazo de estos maltratos y las familias piensan que cambiaron cuando es que no tenemos nada que curar, aquí no hay nada que cambiar. Entonces eso está hecho por muchas iglesias cristianas y por psicólogos, digamos, crueles, que no deberían llamarse así, que lo están haciendo en centros de desintoxicación para adultos. ¿De alguna iglesia de sus colegas? Que usted tiene colegas ahí que pertenecen a mega iglesias que pues no sé si hacen estas prácticas. Hoy no ha habido denuncias sobre las que están aquí. Hubo en su momento unas denuncias sobre Justalibres, la iglesia de ellos, pero Sí. nunca se comprobaron. De resto de las que hoy aquí tienen presencia, que son varias, nunca han salido esas denuncias. Son iglesias más pequeñas, territoriales, que Mm. están en municipios como Caldas, Quindío, Risaralda, Antioquia, que es, digamos, la zona donde este efecto después de Bogotá más se ve. Muy fuerte, claro, una zona muy conservadora también. Una cosa antes de que estábamos hablando aquí mucho, usted me mencionó ahorita a Dios y a la religión y muchas veces, pues es una pregunta que surge. ¿Usted es creyente? Yo soy creyente, soy católico. A pesar de todo esto, ¿sigue siendo practicante de la religión católica? Sigo siendo practicante de la religión católica. Tengo un padre súper católico, amoroso, que siempre me habló de que Dios al final nos recibía a todos al principio y por siempre. Y yo creo que la visión que ellos tienen de Dios es la visión que los lleva es a volver la religión un negocio, a volver la religión un poder manipulador, que lo que hace es dividir a las sociedades. Y esa interpretación de Dios no es la que a mí me enseñaron mis padres, que me acogieron, me han aceptado, me dieron todo su amor, y yo creo en un Dios muy distinto al de ellos. Creo en un Dios a mi manera. Yo no voy a misa. Yo Sí. creo en una espiritualidad muy distinta a la que los fanáticos religiosos como los de esas iglesias cristianas creen. Representante, hablemos de la otra autopista que le estaba mencionando al inicio, que es la del terremoto, que es una noticia obviamente obligada para hablar estos días en Colombia y a la que yo digo no hay que dejar de prestarle atención porque es un drama social inmenso el que está por vivir o ya está viviendo esa región del país. ¿Cómo ha visto la respuesta del gobierno estos primeros días después de la tragedia? Yo tengo que decir, y al César lo que es del César, que creo que han organizado muy bien lo que implicó pues una tragedia como estas, a pesar del gran lunar del ministro de Vivienda de haberse ido a vacacionar en medio de semejante cosa, aduciendo que, mire cómo utilizan la familia para manipular, no veía a su familia, y que primero la familia, y entonces la manipulación de la religión llevaba 8 días, hermano. O sea, si usted no es capaz de dejar de ver a su familia para ir a atender la responsabilidad que le dieron, renuncie y entregue el cargo a otra persona que sí puede dejar de ver a su familia 8 días para ir a atender una tragedia. Pero en general, yo tengo que calificar un poco la atención de la tragedia, digamos, aceptable, y tengo que decirlo porque además los cogió con un día hábil de posesionados, y tener que lidiar con una pandemia, digamos, con una tragedia de estas, perdón, un terremoto tan recién llegados, pues yo esperaba menores resultados y creo que ha funcionado, han venido dando buenos trazos de lo que implica la recuperación, pero bueno, lo veremos es en el resultado que nos entreguen al Congreso la próxima semana, que están citados Ah, ok. los ministros para hacer una rendición. Yo fui uno de los citantes para que nos digan qué es lo que van a hacer a mediano, corto y largo plazo, cómo van a utilizar los recursos y sobre todo hacer vigilancia para que la plata que se ha anunciado, no solamente de deuda, sino de donaciones, de grupos económicos, no se vaya a perder. Y creo que el modelo del Fondo de Reconstrucción del Eje Cafetero Forec, que me tocó, yo soy sobreviviente al terremoto del Ujú. 99, es un ejemplo, digamos, que tiene muchas opciones de mejora, pero que puede funcionar bien. Usted es paisano, ¿no? De Armenia también. Yo soy de Armenia, viví ese terremoto, una cosa ¿Cómo? horrible, no se lo ¿Qué se deseo a nadie. acuerda? ¿Qué se acuerda de eso de ese terremoto? De no poderme parar del piso. Yo estaba almorzando en el colegio, Mm. yo tenía 10 años, estaba sentado en la mesa del almuerzo y recuerdo que se empezó a mover eso para los lados, me tumbó, me fui a parar, me fui para el otro lado y cuando salí estaba lleno de
de tizne blanco, de lo que se caía de los Claro. techos del edificio del colegio donde estábamos. Entonces es una tragedia horrible que yo no le deseo absolutamente a nadie. Sí, no, esos días fueron realmente dramáticos los del terremoto. Y también tenía ya notado, representante, que usted tiene entre sus proyectos, y vi un video que publicó también el tema de enfrentar los incendios, la ley para la prevención de incendios forestales en el país. ¿Cómo está viendo esa respuesta ahora a los incendios y qué pondría la ley? Porque sé que hay una ley de bomberos en el 2002. Esta ley que usted propone sería para ir más allá. ¿En qué sentido? Colombia tiene un problema enorme. Nosotros todos los años sabemos dónde se va a quemar algo. Es decir, el 93% de los incendios del país ya sabemos que van a ocurrir y esperamos a que haya el incendio para irlo a apagar. Esta ley lo que pretende es unificar el sistema de atención, manejo y control del fuego, porque las entidades muchas veces nadie sabe qué es lo que tiene que hacer en ese momento y lo que busca es con tecnología que ya existe, que es satelital, que ya lo utiliza Chile, que ya lo utiliza Perú, que ya lo utiliza Brasil y los países desarrollados, con tecnología económica nosotros podemos detectar los puntos de calor donde va a haber incendios y hacer las quemas controladas y la prevención antes de que el incendio ocurra. Esta política nacional no está, digamos, articulada. Entonces los bomberos son una cosa, la defensa civil otra, Mm. las secretarías, las COR, digamos, están en otros lugares atendiendo otras cosas. Entonces cuando hay un incendio, entonces la CAR no sabe qué hacer, digamos en el caso de Cundinamarca o la CRQ. Entonces aquí lo que crea es una ruta de atención, le entrega obligaciones a cada una de las entidades, ministerios, autoridades locales, bomberos y demás, pero además de que crea la ruta de acción crítica, pretende es prevenir los incendios con tecnología y detectarlos a tiempo, luego intervenirlos con lógica y con tiempo y con recursos, que es lo que no hay, y al final recuperar la zona afectada, que en Colombia no se hace. Sí, no sé si recuerda usted en Bogotá cuando se nos quemaron los cerros Desde el hace ya 24, 10 sí. años y todavía está ahí la marca, nunca se ha recuperado y el problema es que si hay una chispa, esa leña que quedó ahí vuelve y se enciende. Entonces, esto es prevenir durante el incendio y post incendio cómo recuperar las áreas afectadas utilizando nosotros las mejores leyes aprobadas en el mundo y trayendo las mejores prácticas a Colombia para de esa manera ahorrarnos mucho. Y le voy a dar un dato. A ver. Colombia, por ejemplo, tiene aviones que lo que hacen es cargar agua para irla a dispersar en estos incendios y nosotros no lo estamos haciendo bien porque como lo estamos utilizando no tenemos los químicos necesarios para hacerlo y entonces el agua se evapora desde el cielo. Entonces nos No hay gastamos nada que casi hacer. 800.000 millones de pesos en aviones que tienen algún negocio ahí en la unidad de gestión del riesgo, Ah. los dueños de sus vuelos, donde eso no está surtiendo ningún efecto porque eso debe llevar un químico y unos componentes que evite que el agua se evapore y caiga sobre los incendios. Entonces, desde ese punto hasta todo lo que buscamos para prevenir daños al ecosistema. Oye, y usted que ha estudiado el tema para este proyecto de ley, ¿cómo lee esas interpretaciones? Que hay una guerra narrativa. Usted sabe que en estos días, pucha, narrativa va y narrativa viene. Para una narrativa otra. Entonces, unos dicen que es la primera línea, que son los enviados por la izquierda los que están quemando, y otros, ahora con el otro teoría conspirativa que usted me estaba mencionando ahorita, Chile, y que eso ha pasado, que después de que llega un gobierno de derecha, entonces hay incendios, que hay incendios en Chile, en Argentina, para quemar las tierras y entregarlas, en fin, hay mucha teoría conspirativa alrededor de eso. ¿Qué cree que está pasando hoy particularmente en el Tolima? ¿Es fenómeno del Niño o sí cree que hay una injerencia ahí de factores externos? Miren, la verdad, un porcentaje de los incendios de este país desafortunadamente son ocasionados por manos de terceros, de personas pirómanas que van y logran efectivamente quemar zonas. Nos pasó con los incendios que tuvo Bogotá en el 2024 y recién llegado el alcalde Galán en su momento. Es decir, se ha notado en muchos casos que hay manos criminales, pero llegar, digamos, a hilar que es ideológico, digamos, el móvil, pues no tengo las pruebas para decir que fue la izquierda la que se sentó, pues no lo veo, no lo creo así, porque además sigue siendo la misma proporción de incendios que hemos tenido desde hace 40 años. Y sí, hay personas desadaptadas que van y queman algunos lugares,
para generar algunos recursos, para lograr, hay negocios alrededor de la apagada de los incendios. Entonces, eso sí es lo que hay que investigar. ¿A quién le conviene que haya incendios en algunas zonas para poder utilizar la plata que está para atender esos riesgos que no se ha usado durante un tiempo y aprovechar? Pero también hay otros incendios que vienen por irresponsabilidad de la gente, el mal manejo de algunas partes de los parques nacionales que terminan allí. Pues yo la verdad no creo que sea un móvil organizado y articulado por un sector, porque entonces recordemos que cuando recién llegó el presidente también, de Gustavo Petro, también hubo incendios, entonces podría decir uno que es que fue la derecha organizada, y cuando estaba Duque también los hubo. Entonces no creo que eso tenga un móvil político más allá de delincuentes, que sí, porque lo que pasó en el Tolima sí fue a manos de una persona irresponsable. Claro. Representante, pues muchas gracias por estos minutos para hablar de todos estos temas. Quisiera despedirme solo con una pregunta alrededor de política y es, ¿está usted en el Partido Verde? ¿Cuál va a ser el futuro del Partido Verde? ¿Para dónde van? Porque se habla de decisiones por todos lados, se habla de, bueno, no sé si ya, creo que no se han declarado ni en independencia ni en oposición, no, esa decisión No, no la han tomado. ¿Para no. dónde van? ¿Para dónde van los verdes que son el partido más partido de todos históricamente en los últimos años en Colombia? Vamos en la misma labor de En la misma lógica. recomponernos, en la misma lógica, la verdad, es que de recomponernos más bien, porque yo Sí, creo que hoy con todos los quemados que hubo, el partido logró, digamos, de alguna manera reconfigurarse. ajá. Quienes habían acompañado fuertemente al gobierno de Gustavo Petro no alcanzaron a llegar, personas como Inti, como Fabián, como León Freddy, como otros tantos que, digamos, quedaron por fuera, porque yo creo que el pacto en ese crecimiento los consumió. Entonces el partido vuelve otra vez como a reconfigurarse un poco más de centro, exceptuando JP, que ya tiene, digamos, pendiente su expulsión al no haber logrado su decisión. Pues al final lo que hay ahí reunido es gente mucho más de centro, haciendo un asterisco en Ariel. En general queda un poco el centro. Yo espero que el partido se pueda declarar de oposición, pero esa discusión no se ha dado. Hay también voces de independencia dentro del partido y habrá que esperar en las próximas semanas cuál es la discusión interna. Pero yo creo que es el momento que el partido se pueda otra vez recuperar, recoger y volver a tomar la senda de la centroizquierda, que fue el ADN y el inicio del partido y en la que yo estoy. Como hombre de centroizquierda, yo creo que Colombia debe tener un partido de centro que represente las banderas del centro no polarizantes, que defienda los derechos fundamentales, pero que crean una economía de libre mercado. Y esta es la oportunidad para que el partido se pueda sacudir, recuperar y volverse a fortalecer. El problema, y cierro con esto, del partido es que no tiene un gamonal que dé órdenes e instrucciones como si está Uribe, como si está Gaviria, como si está Dilian Francisco, como si estaba Vargas Lleras. Aquí la dificultad es que hay mucho cacique y poco indio, ¿Y eso y no va eso a es ser lo que Amaya? hace. Amaya se supone que es el dueño del partido para muchos ahora. Pues Amaya tiene una bancada grande y ha Mm. logrado un liderazgo y ha consolidado un liderazgo dentro del partido muy importante, pero también está la línea de y quienes son independientes allí. Ahí hay línea mocusianismo, estamos fajardistas, están, es decir, aquí hay de todo y al final volvemos al mismo punto. Aunque haya una figura de liderazgo que yo creo que es importante que la haya, el partido no estila a tomar decisiones, digamos, de látigo y señalamiento. Eso nos hace más difícil tomar las decisiones y más lentas, pero también más cómodo estar en un partido donde nadie manda. Claro, claro, más democrático, pero también exceso de democracia, dicen algunos, es un enredo en los partidos Exactamente. políticos. Pues representante, chévere conversar sobre estos temas desde la ideología de género hasta el futuro de los verdes. Muchas gracias por estar acá, por conversar estos minutos. De buena, un abrazo, un saludo muy especial y mucha salud física, mental y prosperidad para todos. Toca mucha salud mental. Y ustedes también muchas gracias por ver, por compartir, por comentar este espacio. Nos vemos en una próxima conversación. Chao, chao.